Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a otro Lunes Verde en Red. Gracias a todos nuestros medios aliados que conforman esta red de los Lunes Verde. Quiero enviar un saludo especial en este programa a la Radio La Única. Es uno de los medios de comunicación que conforma esta red y retransmite el programa todos los lunes. A toda su audiencia, un saludo especial y cariñoso de parte del equipo de Naturaleza y Cultura Internacional. Quiero darle también la cordial bienvenida a mi invitado el día de hoy, Bruno Paladines, quien nos va a hablar un tema muy bonito. Yo creo que en algunas ocasiones hemos hablado de las abejas nativas, pero hoy vamos a hablar de una combinación entre abejas nativas, miel por bosque y una noticia excelente que es parte de una primera etapa, de un primer logro, que es la inauguración del Centro Integral de las Abejas Nativas en Puyango. Bruno, bienvenido a nuestro programa. Hola, Aida. Y a todo el equipo que hace este interesante proyecto y necesario proyecto Lunes Verde, a los colegas de la UTPL, de la Universidad Nacional con los que trabajamos. Muchas gracias por la invitación, estoy aquí contento. Y nosotros también, realmente porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo, que son las abejitas, las abejas propias, las nativas. Quiero introducirles algo, les voy a leer algo que me pareció muy interesante y creo que lo escuchamos, lo leímos también en algunos medios digitales de carácter nacional e internacional. Cuando protegemos a las abejas, protegemos mucho más que miel, o sea, no solo hablamos de la producción de la miel, protegemos el equilibrio de la vida. Y por ahí va mi historia. La historia de los hipopótamos de Colombia. En los años 80, Pablo Escobar, ustedes recordarán quién es Pablo Escobar, llevó varios animales exóticos a su hacienda, entre ellos los hipopótamos, una especie que no es nativa en América Latina. Tras la muerte de Pablo Escobar, los animales quedaron libres. Todos estos animales exóticos quedaron libres y comenzaron a reproducirse sin control. Hoy Colombia tiene la única población de hipopótamos salvajes fuera de África. Es una locura esto, ¿no? Además, al no tener depredadores naturales en la región y encontrar abundante agua, alimento, los hipopótamos se adaptaron con una rapidez a los ríos, humedales colombianos, expandieron su presencia mucho más allá de la antigua hacienda. Y este año, hace poco, como les decía, Colombia tomó una decisión histórica, pero al mismo tiempo polémica: autorizar el control poblacional mediante eutanasia de hasta 80 hipopótamos invasores, descendientes de los animales introducidos por Pablo Escobar. La medida forma parte de un plan nacional para frenar su expansión en la cuenca del río Magdalena. El gobierno colombiano argumentó que los intentos previos, como la esterilización, el traslado y confinamiento de los hipopótamos, habían sido costosos, lentos, pero también insuficientes, y advirtió que la población podría crecer drásticamente en los próximos años, afectando a las especies nativas, calidad del agua y seguridad de comunidades rurales. Claro, la decisión fue polémica porque algunos científicos, autoridades ambientales respaldaron la decisión del gobierno colombiano, pero un sector de los animalistas, sobre todo, rechazaron por considerarla cruel, un resultado de una mala gestión estatal, porque estamos hablando de especies invasoras. En resumen, con esta historia con la que quiero iniciar el programa, en el 2026 Colombia pasó de intentar convivir con los hipopótamos o tratarlos oficialmente como una especie invasora que debía ser controlada. Ahora bien, ¿por qué les cuento esta historia? Le he escuchado a Bruno en algunas ocasiones, en sus presentaciones, en sus discursos, que son muy interesantes, por cierto, ¿no? De que siempre hemos tenido esta visión del desarrollo muy eurocéntrica, con una visión de desarrollo desde afuera, no mirando nuestros procesos ancestrales, mirando otras especies, y hay muchos proyectos, hasta en la actualidad, que lo dirigen gobiernos subnacionales, gobiernos locales, municipales, provinciales, con especies invasoras, como la del hipopótamo, ¿no?, que pasó en Colombia, que afecta de manera drástica a nuestra fauna silvestre, a nuestra fauna nativa. Y es lo mismo que le pasa a las abejitas nativas de Puyango y del Ecuador. Cuando sabemos que en Ecuador hay alrededor de 200 especies de abejas ecuatorianas, abejas nativas. ¿Cómo ve usted esto, Bruno? Esta visión de desarrollo, ¿tenemos que cambiar? ¿Por dónde empezar?
Bien, creo que este es un tema apasionante en realidad por varias razones, digamos. Pero bueno, nosotros y muchas organizaciones han venido trabajando ya años, en nuestro caso décadas, 3 décadas ya. Y una de las preguntas que nos hacemos siempre cuando nos acercamos, ¿no es cierto?, a trabajar con las comunidades locales, rurales, independientemente del sitio, diría yo, es que nos enfrentamos a una realidad complicada porque normalmente ha sucedido y sucede que son poblaciones carentes, digamos, todavía de servicios, de fuentes de ingresos, finalmente de posibilidades o medios de vida, ¿no es cierto?, que les permitan desarrollarse de manera digna, de manera propia, de manera, yo diría que autónoma también de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que casi sin excepción, y eso es a lo que nos enfrentamos todavía, han venido propuestas de desarrollo, paquetes, como yo les suelo decir a veces, de desarrollo que vienen ya bien enmarcaditos, vienen en un cajón y te dicen, esto es lo que nos va a sacar del subdesarrollo, esto es lo que nos va a dar ingresos, económicamente es muy efectivo. Usted tiene un mercado en Japón que le va a comprar o tiene un mercado en Estados Unidos que está listo para comprar. Y claro, ante una buena noticia como esas, uno en realidad se siente motivado, ¿no es cierto? Pero tras de eso hay mucha historia que contar. Porque, como decía, muchos factores. Uno es que eso nos ha hecho que demos la espalda a propuestas, diríamos, más propias, más endógenas, más locales, que fueron el resultado de años de convivencia, de una generación de desarrollo, digamos, de relaciones, perdón, entre el ser humano con su entorno, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de las abejas es clarísimo. Estas abejitas, ¿no?, que son las abejas nativas, que como tú bien decías, Aida, en el caso de Ecuador, posiblemente, yo creo que hay muchas más de 200 especies. Es la investigación que se ha hecho la que nos lleva a concluir que hay 200, pero en el mundo están más o menos, se estima que hay 20.000 especies de abejas. Ecuador es un país biodiverso, mega diverso, y claro, ha sucedido que cuando íbamos o cuando vamos al entorno rural, veíamos a las familias campesinas con una cajita de abejas pegada en su pared, ¿no?, y con una práctica que se vino desarrollando desde siempre, que tuvo mucha relevancia desde la perspectiva de seguridad alimentaria, por ejemplo, de medicina ancestral, de una relación hombre-naturaleza que se fue creando de a poco. Pero de pronto vino la ONG, vino el Estado, vino la cooperación a decir, no, esta especie que yo estoy trayendo es la que debería funcionar y la que debe funcionar porque está probada, tiene mercado, es más eficiente. Esa visión, Aida, reduccionista, ¿no es cierto?, de ver el desarrollo solamente en función de ingresos, o de esta visión más mercantilista, es decir, bueno, yo produzco más, vendo más, tengo más ingresos, voy a comprar pan y leche porque ahora sí voy a poder comprar y disponer de esos recursos. ¿Pero a costa de qué? De proyectos que no estuvieron bien concebidos, porque tú llegas finalmente con un paquete de afuera que no funciona simplemente y que no te ha permitido empezar a desarrollar más bien una práctica en base a tus recursos, tus conocimientos ancestrales, tu dinámica comunitaria local, que sí puede ser, yo creo, mucho más efectiva, mucho más lógica, mucho más razonable desde justamente esta necesidad también de generar ingresos, pero también fortalecer estos medios de vida sostenibles que estuvieron desde siempre en las comunidades y estas formas de relacionamiento con el entorno, con el bosque, con el ecosistema, que poco a poco se fueron construyendo. El problema vino cuando la lógica de mercado se introdujo. Y claro, tenemos que buscar alternativas. No es que todo lo de afuera esté mal,
Por supuesto que no, pero sí tenemos que entender, pensar la perspectiva de desarrollo y conservación un poquito más allá, desde esta visión más reduccionista de el paquete con una productividad altísima es el que funciona versus el que ustedes han desarrollado que no funciona. Esa ha sido la lógica de manera muy sencilla. Y claro, por supuesto también hay que entender el mercado. El mercado internacional es muy variable, fluctuante, siempre está cambiando y las dinámicas económicas nuestras nacionales generalmente no alcanzan ni siquiera a entender ese mercado internacional. Entonces creo que el paquete también no tiene toda la información completa, ¿no? Y otro tema que ha pasado es que tú, desde esta visión, no dimensionas las capacidades reales locales de una comunidad rural, la cual no tiene esa cultura, digamos, de mercado, de organización, de volúmenes de producción que son necesarias para poder cubrir un mercado que te demanda un producto estándar, en calidad, en volúmenes, en procedimientos. Eso no funciona. Eso es, de la experiencia que tenemos, es prácticamente irreal. Sí puede funcionar en digamos, espacios donde tengas garantizados factores de producción, volúmenes de producción, que no es muchas veces y la mayoría de veces la realidad en nuestro entorno rural, con falta de acceso, falta de medios de producción, capacidades que no son las de las comunidades. Los campesinos no viven y no desarrollaron esta lógica de mercado que me obliga a mí a levantarme a las 6 y acostarme a las 10 de la noche después de haber producido 500 quintales que yo tengo que exportar a Estados Unidos vía Quito. Para lograr eso, las dinámicas y las lógicas son diferentes, ¿no? Entonces, por ahí va, pero hay mucho que contar alrededor y yo quisiera, digamos, centrarnos en el tema un poco de las abejas, sí, ¿no? Porque, pero eso es lo que digamos, mucho de lo que está en discusión alrededor de este tema, ¿no? Claro. Querer introducir una práctica que es de afuera, finalmente, en eso se resume, y que no tiene, por un lado, posibilidades de crecimiento, de éxito, finalmente, y que por otro ha frenado, y que es lo que más nos preocupa, la posibilidad de un desarrollo más propio, más local, más basado en realidades y relaciones que se dieron desde siempre con el entorno natural, en una perspectiva de sostenibilidad, que es de lo que estamos todos preocupados, ¿no? Claro. De uso sostenible, de escalamiento progresivo de a poco en base a tus recursos, tus conocimientos, no lo que te digan que funciona de afuera. Que también tienen otras realidades. Sí. Pero un poco también para entender estos términos de sostenibilidad, que lo escuchamos mucho últimamente, ¿no? Están también estas, digamos, como retroceder un poco o quizás regresar a ver las prácticas ancestrales, ¿no? Como el cuidado y la protección de las abejas nativas, que tienen un equilibrio y una relación muy interesante que hablaba al inicio, ¿no? De esta relación del ser humano con el entorno. Es decir, había una relación de cuidado, ¿no? Entonces, no solamente es las abejas nativas que tenemos que cuidarlas, protegerlas, también tiene esta relación muy bonita con el bosque y con la protección del agua, ¿no? Entonces, entendiendo un poco que esa es la sostenibilidad de la que queremos volver a analizar, a ver, a mirar, para canalizar quizás este tipo de paquete nuevo, ¿no? Con visión nacional, con visión ancestral, para entender, por ejemplo, como nuestro tema de hoy son las abejas nativas, ¿por qué las abejas nativas son tan importantes, por ejemplo, para los ecosistemas, pero sobre todo para la seguridad alimentaria de nuestras comunidades rurales? Tenemos el caso para explicarlo, Aida, y es justo lo que hemos iniciado, no nosotros. Este proceso lo iniciaron las comunidades campesinas, como digo, desde siempre. Estas abejas fueron parte del entorno familiar, fueron parte de la miel. Antes que llegue la caña de azúcar y de que haya miel, el azúcar que conocemos, las comunidades campesinas endulzaron con miel, ¿sí? Y esto está probado, esto está documentado. Nuestras comunidades indígenas tuvieron una relación con el bosque de recolección, que lo sabemos. Iban al bosque para encontrar un enjambre de abejas que les dé miel, lo cosechaban y comían y tenían esa fuente de azúcar
de nutrientes, de vitaminas que eran fundamentales en su dieta, ¿no? Entonces, en Puyango nace esta iniciativa, quiero concentrarme en eso. Eso es lindo, o sea, las abejas nativas de las que vamos a hablar hoy, en esta primera parte, es de las abejas nativas de Puyango. Sí, hablamos de Puyango como el núcleo, como el centro, pero realmente las abejas nativas están en todos los trópicos, ¿no? Entonces no es que debemos centrarnos en un espacio geográfico porque solo están ahí, no. Hablamos de Puyango porque ahí nace el núcleo, el núcleo de manejo y de comprensión que nos ha dado también a nosotros pie para poder empezar a fortalecer el concepto con los productores, con los meliponicultores y con la institucionalidad local que existe en el sitio. No, y hay una historia muy bonita, ¿no? Ahí están las 3 parroquias de la Mancomunidad Las Meliponas que me encantaría que nos cuenten el programa, ¿no? Esta visita que hicieron, ¿no? Llegaban y encontraban en cada una de las casitas. Cuando nosotros empezamos en el año 2003 este programa de desarrollo en el bosque seco, fuimos también... Llegamos con el paquete. Yo personalmente llegué con las cajas de Apis mellifera, que es una especie que vino de África, de Europa, una especie súper exitosa, como varias que existen en el planeta, que han colonizado el planeta porque son muy fuertes, prácticamente no encuentran competición e invaden, llamémoslo así, y tienen mucho éxito porque no tienen depredadores naturales, no tienen quien les pelee. En pocas palabras. Ese es el caso de Apis mellifera, que es una de las especies más exitosas, posiblemente la más exitosa de estas abejitas que juegan un rol fundamental, que es la polinización, finalmente que permite la fructificación para que tengamos comida en nuestra mesa y el bosque pueda reproducirse y la continuidad de la vida de todas las especies forestales pueda continuar en el planeta. Eso es lo que hacen las abejas, ¿no? Entonces, llegamos como Naturaleza y Cultura en el 2003, 4, 5 a Zapotillo. Y llegamos con las cajas, con los velos. Es como verlo a alguien un vestido de blanco, como que estaba llegando a la luna, más o menos, como un astronauta, con todo el paquete. Y dijimos, esta es la actividad que nos va a generar ingresos y es la más sostenible. Y claro, fue un choque para la gente local porque ellos no conocían esas abejas. Claro, sabían, las veían, porque están también en el Ecuador, por supuesto, en Zapotillo, pero ellos dijeron, bueno, mire, yo tengo estas abejitas con las que he venido trabajando ya. Que no tienen aguijón. Que no pican además, son mucho más amigables. La comunidad las recibe mejor. Los niños sueñan con el día en que abramos una caja para cosechar miel y comer. Las mujeres están practicando la actividad. Es una actividad súper amigable y los viejos, como terapia, como actividad que después de adultos mayores que todos nos vamos viendo ya en esa necesidad de qué hago con la abeja africana, la que pica no me quiero meter, pero con la otra que me da la posibilidad de una convivencia familiar, una convivencia comunitaria, que para mí es fundamental en el desarrollo, que hubo desde siempre. Dijeron, no, es que la de que trajimos nosotros con el proyecto pagado por los ingleses, estadounidenses, quiteños, lojanos, de donde quiera, no importa, porque no se trata, no queremos entrar en una lógica de crítica, pero ha sido la lógica de afuera que llega al sitio para desarrollarlo. Para imponer también. Para imponer, es una imposición, exacto. Y con la respuesta de la comunidad... Que de entrada dice, no entienden, pero claro, como el proyecto llega con recursos que te pagan, te subvencionan en buena parte la actividad, tú dices sí, porque finalmente durante 1 o 2 años tú tienes un ingreso, estás cosechando, te capacitaron, el conocimiento es válido, claro, como tal, útil, pero cuando te vas resulta que no funcionó y la comunidad se olvidó y sigue con sus abejas. Y tú perdiste la posibilidad de durante 2 o 3 años que tienes plata del proyecto, desarrollar y paso a paso desarrollar más bien la dinámica y actividad local que queda nuevamente abandonada y perdida la posibilidad de dar pasos hacia el desarrollo de esa actividad, no de la de afuera, ¿no? Entonces, empezamos con eso,
pero fracasamos. Yo afortunadamente me di cuenta y empezamos a entender, a conversar más, y empezó a surgir la posibilidad de desarrollar la meliponicultura, que finalmente es la crianza, el manejo tecnificado de las especies nativas sin aguijón. Uno de los grandes grupos de esta diversidad de especies se llama la tribu Meliponini, ¿no es cierto?, en donde están muchas especies con la característica de que todas no tienen aguijón, está atrofiado, no me pican, ¿ya? Pero hay otras tribus también de abejas, por ejemplo las solitarias, los abejorros, que están en otro grupo, otra tribu se llaman, que también son fundamentales para la conservación. Entonces, por ahí empezamos a preguntarnos y afortunadamente dijimos, nos estamos equivocando, corrijamos y empecemos paso a paso con la comunidad un proceso que hoy tiene resultados sumamente importantes para la región, fundamentalmente para los productores locales en primer lugar. No, y qué interesante esto, ¿no?, de tener este proceso dialógico, es decir, de conversar, de dialogar con la comunidad, porque al final eso también nos permite entender quizás a este grupo de técnicos especializados que tal vez plantean ciertos productos o procesos desde el escritorio, con el desconocimiento de estas prácticas ancestrales. Sí. Y ahora, claro, entonces se topan con esto de que la comunidad dice, no, yo tengo aquí mi abejita, aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo actualmente? Bueno, empezamos hubo algo interesante, porque la primera reflexión nuestra fue, bueno, ¿quién sabe de abejas nativas, ¿no? Claro. Encontramos gente en la Universidad Nacional, algunos colegas, un ingeniero Ramírez de la Nacional, Silvio Loaiza en la provincia del Oro, que es curioso, él trabajaba en el programa del Ministerio de Agricultura de Apis mellifera, es decir, de la abeja introducida, pero su pasión, como buen productor de abejas nativas sin aguijón, era la meliponicultura, ¿sí? Entonces, él era uno de la grande lista de productores de meliponas frustrados, porque era lo que él quería hacer, pero la plata del gobierno a través del MAG, de los gobiernos provinciales, de las ONGs, de la cooperación, era para la abeja introducida. Para el paquete que viene desde afuera. Que viene desde afuera, sin ninguna lógica, que posiblemente en cierto momento y circunstancias puede funcionar, pero no puede ser la propuesta masificada de desarrollo en base a estas animales, insectos tan importantes que tiene y con tanto potencial además para generar ingresos, asegurar seguridad alimentaria, medicina, etcétera, ¿no? Entonces, nos empezamos a topar con un mundo alucinante, como se suele decir, extremadamente interesante, desconocido. Entonces, con estos colegas que habían estudiado, otro es que yo lo aprecio mucho, Milton Weich, había hecho su tesis, por ejemplo, en la Nacional con este ingeniero Ramírez, con Silvio Loaiza, que tiene ascendencia lojana, él vive en el Oro, pero ellos se convirtieron en los capacitadores. Entonces empezamos de a poco. En ese caminar nos encontramos que en el 2015, 3 parroquias del Cantón Puyango habían creado una mancomunidad y le habían llamado las meliponas. Yo ahí dije, aquí hay algo interesante. Aquí hay gente... Que son meliponas porque son de la tribu Meliponini. Son las abejas nativas sin aguijón que ya los campesinos empezaban a domesticar, o más bien dicho, desde siempre empezaron a domesticar. Y ahí nosotros dijimos, vamos a conocer. Más bien nosotros vamos a conocer para que nos enseñen. Claro. No llegar nosotros con algo que ni siquiera entendíamos bien, pero nos habían dicho que funciona, y a querer enseñar. Las parroquias de Ciano, Vicentino y Arenal, que son 3 parroquias del Cantón Puyango. Entonces, ahí en el 2015 que había sido conformada la mancomunidad y el 16 que llegamos nosotros, nació una alianza sumamente interesante que es uno de los, yo diría que de las alianzas estratégicas más fuertes que NSI ha logrado conformar a nivel local.
nació este proceso de apoyo a la mancomunidad. Afortunadamente tuvimos y hemos tenido y seguimos teniendo apoyo de la cooperación noruega, de la organización Voz Más, Debbie Erali, que es una colega belga que, bueno, es mitad ecuatoriana ahora mucho y belga. más ecuatoriana. Más ecuatoriana. Le mandamos un saludo a Debbie. Un saludo a Debbie siempre, porque yo creo que ella comprendió y estaba en la misma preocupación, ¿no? Entonces, empezamos este apoyo que de a poco se fue dando resultados. Pero otra característica es que cuando tú llegas a escuchar y no a imponer de entrada, te das cuenta que la gente se acerca. Esa es otra de las características entre estas dos visiones. Cuando tú llegas con el proyecto, tú llegas a proponer algo y te dicen si funcionará, no funcionará. A la final, los campesinos, muchos, como digo, no te creen, eso yo lo tengo claro. Y se quedan con la duda porque al final vienes con la plata. Tú llegas con la plata. Claro. Cualquiera te dice sí, porque finalmente de alguna manera es un ingreso temporal, pero es un ingreso y cosa que es importante. Pero cuando la actividad es más bien al revés, ellos llegan a proponerte. Entonces, esa ha sido la diferencia y el aprendizaje con las abejas nativas. Son decenas, ya centenas, si no miles, Aida, de familias que se nos han acercado porque ellos habían tenido la curiosidad, la práctica, la sapiencia de empezar ese proceso de domesticación que les dio de comer siempre, pero desarrollándolo ya más técnicamente, tú empiezas a tener una respuesta impresionante. Porque claro, mejoras temas de manejo, de cuidado de las abejas, produces más, no matas los árboles, no vas al bosque, que finalmente es un trabajo, más bien tienes aquí a las cajitas ya elaboradas técnicamente al lado de tu casa, facilitas finalmente la relación y el esfuerzo que necesitas para manejarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por todo lado es mejor. Uh-huh. La única, si quieres tú, entre comillas, inconveniente, y es a lo que el reduccionismo, digamos, y te defiende, es que no te producen tanto como una caja de Apis mellifera. Sí, porque el Apis mellifera es un enjambre que tiene sobre 15,000, 20,000 individuos. Uh-huh. Los enjambres de las nativas tienen 2,000, 3,000, 4,000, uh-huh. Pero no importa. Eso no importa porque no está en la lógica del desarrollo justamente de la sostenibilidad. Si tú puedes medir otros factores, que no solamente el económico, como algo tan básico como la convivencia, que para mí es fundamental, y sí nos la han dado las abejas nativas, yo estoy ganando un montón de cosas. Porque además no es tan cierto que lo introducido te produce igual. Repito, necesitas un paquete con factores de producción que son de estándares muy altos. Si no logras esos estándares, el óptimo de producción que sí te viene concebido en el paquete no va a ser alcanzado. Entonces no es tan cierto que lo introducido es mejor, incluso desde la perspectiva de ingresos o de productividad, digamos, que es la defensa que hacen este tipo de modelos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero resulta que cada productor que tenía 1 o 2 cajas de Apis mellifera, 3, 4, 5, en el mejor de los casos tiene hoy día 40, tiene 50, tiene 30, tiene 200, 300 cajas de abejas nativas. Entonces compensas perfectamente uh-huh. esa aparente menor producción que te va a generar, por ende, menos ingresos. Entonces, por ningún lado, desde mi perspectiva, se justifica. Uh-huh. Al menos en ese medio. Si tienes un productor ya que te puede hacer una inversión en otro contexto para producir miel de Apis mellifera, en otro contexto, repito, de una inversión de una empresa privada, con capitales diferentes, que te puede manejar riesgos, en otro contexto, puede estar bien. No me quiero poner en esa bronca, ¿no es cierto?, innecesaria además. Pero me refiero al contexto de conservación local, en donde el bosque es tu fin, uh-huh. La convivencia es tu fin, la seguridad alimentaria de la mayoría es tu fin. Uh-huh. Las especies introducidas, desde mi perspectiva, no juegan ningún rol. Uh-huh. Y eso es muy interesante comprender, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria, no solo hablamos en términos de producción, hablamos de este equilibrio, ¿no? Sostienes un bosque
con las abejas, porque polinizas, y en el caso de Puyango, yo recuerdo que los productores de café nos decían, mucho el café que yo tengo acá es polinizado por mis abejas nativas. Entonces, claro, hay una producción que se ha establecido en Puyango, que mediante este sistema agroforestal, produzco, tengo miel, tengo otros productos como el café, otros frutales quizás, pero también conservo un número de hectáreas de bosque porque lo necesito. Y ahí viene algo que me parece súper fundamental, que yo lo leo en su camiseta, que dice abejas nativas, miel por bosque. Entonces hay una idea poderosa, muy significativa aquí en el Cantón Puyango. Ahí nació, Aida, en esta relación de diálogo, nació uno de los lemas, frases y finalmente conceptos que resumen esta comprensión que yo te decía hace un rato. Cuando hablábamos con los productores que habían sido productores de maíz, la parte baja de la provincia de Loja es ahí se ha talado el bosque para sembrar maíz en esta lógica de la única fuente de ingresos que es el maíz, más eficiente, que puede estar bien en un contexto, en un momento. Pero ¿qué está pasando ahora? Los campesinos se van dando cuenta cada vez más que por el maíz se está contaminando el agua, como han talado las fuentes de agua, se están quedando sin agua, la poca que hay está contaminándose cada vez más. Los temas de esta inestabilidad climática en la que tenemos, en la que las lluvias llegaban en enero y hasta abril, y era casi una norma, una regla, empiezan a desestabilizarse. Ya los inviernos no llegan como llegaban antes, no pueden sembrar el maíz en enero, de repente lo han sembrado y no llueve hasta marzo, perdieron su maíz, ¿sí? Hay un riesgo metido, una inversión que ha sido perdida en esas condiciones de tanta necesidad de los campesinos lojanos y de otras provincias. Perder la poca inversión que tienes es terrible. Entonces, ahí también empezó a hacer lógica estos medios de vida locales, propios. Esas formas de convivencia que tú desarrollaste desde siempre allá. Entonces, en ese diálogo que te decía, los campesinos dijeron, mire, realmente yo quiero conservar ese relicto chiquito de bosque porque es el último que tengo y es el último ojito de agua que nos queda. Si lo talo, me quedo sin agua. Me quedo sin agua. Ya hemos perdido bastante agua, no quiero perder lo último. Y por otro lado nos dijeron, en esta parte más baja yo quiero restaurar, quiero recuperar el bosque. Ellos tienen un árbol que es el higuerón, que es un ficus, que le dicen el árbol del agua. Donde lo siembran, ellos están convencidos que hay agua, crece el agua. Entonces empezó a crear una lógica de restauremos con especies que nos atraigan el agua y especies que les den de comer a las abejas. Y nació a partir de ese diálogo, en algunos de los viajes que hicimos con uno de los colegas que no están aquí, pero deberían estar, que es Carlos Rosales, tú lo conoces, un colega que le he entregado mucho tiempo y al que yo aprecio mucho. Cuando los campesinos hablaban y con Carlos, miel por bosque. Los campesinos dijeron, queremos más bosque y las abejas nos van a dar miel, estamos seguros de eso. Entonces nació este concepto de miel por bosque, que es el que nos ha guiado ahí, es el que nos lleva y el que nos ha permitido crear esta relación tan fuerte con los campesinos, que hoy día ya están generando cientos de hectáreas de bosque conservado. Los últimos bosques de Puyango, los que no fueron talados para sembrar maíz, se están recuperando, se están conectando mejor a través de estos procesos de restauración, en los que por otro lado las abejas están llegando y están produciendo más miel, porque les estamos dando de algo tan básico que si ellas me van a dar miel, por lo menos démosles comida, ¿no es cierto? Démosles la posibilidad de que se recuperen y entremos en una relación mucho. Eso es la sostenibilidad que estabas preguntando. No es más que eso. No es producir durante 2, 3, 4, 5 años, en vez de producir 100, $2,000, pero ¿a costa de qué? De degradar el bosque, de degradar el suelo, contaminar el agua. Y no con ninguna garantía que te lo vaya a asegurar. Por supuesto. Porque si te ingresaron $2,000 en lugar de 500, pero tu hijo se enfermó y te costó 3,000, o a lo mejor la muerte incluso de un familiar, ¿de qué sostenibilidad y ventajas estás hablando? Y cuando siembro también estos monocultivos, no
destrozo el bosque, destrozo el suelo. No, y perdiste la riqueza y esa convivencia, como digo, que te genera estas otras dinámicas de otras especies, de otros diálogos, de otros entendimientos alrededor de tu entorno natural, que con el monocultivo se termina. No, y Tú ya no hablas más que no sea maíz. ¿Cuándo cosecho maíz y cuándo vendo? Y a un intermediario. Claro, claro. ¿Sí? No a un precio real. No a un precio real. Claro. Y estás perdiendo posibilidades de seguridad, que es finalmente lo que queremos todos. Y empiezas a enfermarte porque no tienes agua. Entonces, esa es la historia que se repite. Lo que estamos contando y queremos contar con esta historia es que sí hay posibilidades. Justamente este martes, para ir entrando a eso, porque entiendo la otra pregunta. Sí, tenemos varias preguntas. Sí, estamos culminando yo diría que es una fase, después de cerca de 10 años de un trabajo permanente, que incluso empezó antes, pero ya con la Mancomunidad Las Meliponas, que empezó en el 2016, ahora son 10 años, 26, después de que nos ha apoyado la cooperación noruega, belga quise decir, también hace 3 años empezamos con un apoyo muy importante de la cooperación italiana, del Fondo Ítalo-Ecuatoriano. Se ha ido terminando de fortalecer un proceso local que está terminando con la construcción de una infraestructura que se llama, o se va a llamar, el Centro Integral de Abejas Nativas, que es fundamental, porque va a ser por un lado la casa de la mancomunidad, es decir, van a funcionar las oficinas administrativas, va a ser donde se acopia la miel de manera tecnificada, apropiadamente, digamos, desde las necesidades sanitarias, etc. Va a haber un sitio para promover los productos de la miel y derivados. Va a ser el sitio donde Miel por Bosque se empieza a promocionar a través de productos como camisetas, y para justamente que este concepto de diálogo y de sostenibilidad, en el que las abejas y los productores son los protagonistas, se pueda difundir de mejor manera, se pueda promocionar. Y va a ser otra súper importante, y a propósito ahí es una primicia que tenemos, porque estamos trabajando con la Universidad Técnica, que es socio estratégico de este proceso, para construir ahí, bueno, ya hay el espacio, pero lo vamos a terminar de desarrollar, un centro de información. Va a ser como un repositorio de información de todo lo que tiene que ver con la polinización, abejas nativas, conservación vinculada, meliponicultura, porque el tema, Ida, es que ese centro es uno de los núcleos del desarrollo de la conservación de las abejas nativas y ecosistemas asociados y meliponicultura, que es solamente una partecita de la propuesta, porque es el manejo de algunas pocas especies, de las cientos que tenemos, para poder difundir toda esta concepción. Hasta por ahí puedo. Esto va a ser el martes, y a propósito, los invitamos a que sigan este tema. Físicamente no pueden estar todos, pero sí estamos muy motivados porque la inauguración de este centro de manejo integral de las abejas es ya una realidad, y es algo que creo que los productores han trabajado mucho para finalmente ver concretado, digamos. Como en proyecto. Una infraestructura, claro. Sí, es una infraestructura. Cochas de Ciano, martes 28 de abril, en la parroquia Ciano, Puyango, se inaugura la primera fase del Centro Integral de las Abejas Nativas. Exacto. Yo creo que es un sueño, ¿no?, logrado de la Mancomunidad de Las Meliponas. En el Ecuador no existe otro centro como tal. Se han construido muchos centros de acopio de Apis mellifera. Es terrible, y hay que decirlo, porque el Estado invierte mucho en centros de acopio que quedan subutilizados o abandonados. Entonces tenemos que cambiar esa forma de mirar el desarrollo, tiene que ir terminando. Repito, no quiere decir que lo que viene de afuera está mal, per se, no. Pero tenemos que atender las dinámicas locales, que son además donde tenemos el conocimiento. Nosotros no podemos competir con modelos o conocimiento que ha sido mucho más desarrollado afuera. Podemos competir desde una perspectiva de conservación, me refiero, y de uso sostenible de nuestra biodiversidad. Podemos competir con ese conocimiento, con esa base, con esas relaciones que han sido creadas.
a nivel campesino, por ejemplo, en el bosque seco, a nivel de las nacionalidades indígenas en la Amazonía, por ejemplo. Y bueno, entendiendo un poco lo que nos dice Bruno, que me parece muy interesante, creo que es uno de los programas donde me he sentado también a escuchar un poco, ¿no? Porque es una historia muy interesante. Pero para venir a este programa, por ejemplo, revisaba el manual de las abejas nativas que lo han desarrollado de manera conjunta, ¿no? Con este equipo de trabajo de los primeros meliponicultores. Hay una palabra muy importante. Generalmente conocíamos a los apicultores, pero resulta que el manejo de nuestras abejas nativas, ese manejo tecnificado, especializado, es la meliponicultura. Exacto. Que es muy bonito, por cierto. Ahora, cuando yo miraba esto y empecé a investigar un poco sobre las abejas nativas, mucha investigación la vi en México, por ejemplo. México y algo Brasil. Y creo que Ecuador, si vamos a tener que cambiar, como dice, porque hay que cambiar esta visión de desarrollo externa que tenemos que cambiar todo, ¿no? La academia por su lado, para fortalecer la investigación. Si yo tengo más de 200 especies de abejas nativas en Ecuador, quisiera saber también cómo están distribuidas. Y ahí va mi siguiente pregunta, Bruno, como para ir cerrando también el programa. ¿Hay proyección de que este concepto de miel por bosque vaya caminando hacia la Amazonía? Eso me parece interesante. Totalmente, totalmente. Pero para solo dar continuidad, a ver, si no conocemos como sociedad ecuatoriana, lojana, las especies que polinizan los cafetales y toda la diversidad de productos de las que nos alimentamos como lojanos, estamos orgullosos como lojanos, pensamos en exportar como lojanos. Si no conocemos las especies que polinizan esa diversidad, esa huerta lojana, ¿de qué estamos hablando? En una perspectiva de crecimiento y de sostenibilidad. Entonces, el rol, como bien dices, de las universidades es fundamental. No nos pongamos a investigar de una especie que ya está sabido todo. Investiguemos, pues, de las especies que nos dan de comer. Sepamos un poquito más de esa diversidad nuestra. Entonces, ese conocimiento es fundamental por eso, porque es lo que nos puede dar una ventaja competitiva. Entonces, si desarrollamos más conocimiento sobre qué especies polinizan toda esta diversidad nuestra, de la que nos enorgullecemos tanto y de la que podemos algún día pensar en exportar, en vanagloriarnos, en sentirnos súper orgullosos de hecho que estamos, y así está bien que sea, pero necesitamos generar más conocimiento sobre ese recurso nuestro primero. Pero bueno, hay mucho que hablar, como digo, y ojalá se pueda continuar, pero mejor si hacemos una entrevista otra vez allá. Sí, sí. No, yo quisiera con los campesinos, o sea, con los productores. Pero para conectar, sí, estamos muy contentos porque yo decía, como parte de la estrategia anualmente, ya estamos en la 4ª edición, y bueno, con todos los talleres se han dado ya decenas, tal vez cerca de 100 talleres de capacitación, seguimiento para llevar ese conocimiento a los productores, me refiero a la meliponicultura o las hectáreas de restauración que estamos haciendo con especies, y ese es otro término bonito, melícolas. Ya no son especies apícolas, especies, es decir, melícolas, las que dan de comer a las abejas nuestras, ¿sí? De ese ecosistema. Hemos dado cientos de talleres o decenas, como digo, pero creamos hace 4 años como parte de la estrategia un festival de abejas nativas. Queremos homenajear a las abejas, agradecerles. Porque, sí, le agradecemos a los políticos y no les agradecemos a las abejas. Yo siempre digo eso. No puede ser, a las que nos dan de comer no les agradecemos. Entonces, este festival es en honor a las abejas nativas y a los meliponicultores, y es súper interesante y estamos contentos porque a ese festival ya han llegado cientos de productores de varios lugares del país, de la costa, del Chocó andino, de la Amazonía. Bueno, y afortunadamente sí, Naturaleza y Cultura está trabajando en un programa fuerte en la Amazonía, y con estos núcleos que de a poquito se han ido formando en Zamora, Morona y Pastaza, que además tienen un componente fundamental porque para empezar es otra diversidad de abejas. Imagínate lo impresionante. O sea, las abejas están en el bosque seco, ya pues no están en la Amazonía. Claro. La riqueza es impresionante. Pero lo bueno de la historia es que la tecnificación parece que tiene prácticamente muchísimo de similar.
Entonces, casi que las mismas cajas nos van a servir con modificaciones que va a tocar ir haciendo, adaptaciones. Pero mucho de lo que, digamos, ya está conocido del bosque seco se va a poder difundir en la Amazonía, desde la parte técnica me refiero. Pero en concreto estamos empezando un programa que fundamentalmente va a ser trabajado con las mujeres indígenas alrededor de los sistemas productivos ancestrales. Lindísima la historia porque las nacionalidades Shuar, Achuar, Quichua, Guarani, Andua, etcétera, tienen sus sistemas productivos en donde, ¿qué crees tú? Las abejas nativas polinizan su sistema. Y ellas ya lo sabían. Ya lo sabían, pero ahorita, cosa que las mujeres que son las que mandan, y mandan desde la perspectiva de darle seguridad a sus hijos, a nosotros, a la familia, a la comunidad, están súper preocupadas porque han perdido seguridad alimentaria. Claro. ¿Entiendes? Esto que hablábamos del maíz, que ya no nos permite alimentar bien a la comunidad de Puyango, también pasa a nivel de las comunidades indígenas, porque una variedad tan rica de camotes, de yucas, de frutas que tenían asegurada en su huerta, en su chacra, en su ajachuar, por ejemplo, o achar, la están perdiendo y están comiendo fideo y arroz. ¿Sí? Están tomando Coca-Cola y pan blanco, cuando antes tenían una alimentación súper sana. Entonces, eso queremos también combatir en un símil, digamos, con lo que ha pasado con Puyango, pero acá alrededor de los sistemas productivos ancestrales, para dar seguridad o ayudar a dar seguridad, porque es complejo, no es que esta es la panacea y nos va a dar solución a todos los problemas, no, pero por lo menos los problemas pensados desde la perspectiva local, endógena, reconociendo ese conocimiento ancestral, esa diversidad local, con la que las comunidades vienen desarrollando una relación desde siempre. Y que desconocíamos por completo. Desconocemos, pero lo más loco del caso es que no lo reconozcamos y lo abandonemos, digamos, no, yo les traigo de aquí de Loja, les voy a llevar la solución porque funciona y es lo mejor del plan. No, eso ya no puede seguir, eso está caduco desde la perspectiva nuestra. Perfecto, Bruno. Le agradecemos muchísimo. Creo que yo me senté a escuchar en este programa para conocer un poco más sobre las abejas nativas del Ecuador, porque finalmente estas 200 especies en este Ecuador biodiverso quizás puede ir sumando ese número, ¿no? Y lo que nos decía también un poco la literatura que tuvimos que revisar para entender un poco cómo iniciamos este programa es que quizás esas 200 especies de abejas nativas, muchas de ellas sin aguijón, son fundamentales para la polinización del ecosistema nativo del Ecuador. Exacto, con toda seguridad. Por supuesto. Nos falta conocimiento, pero yo pongo la mano sobre la llama por las abejas nativas. Yo sé que ya están polinizando eso. Pero claro, el tiempo que, como nos hemos demorado tanto en investigar eso, estamos recién queriendo empezar. O queriendo entender, quizás. Entonces, tenemos que acelerar por 200 ese proceso. Claro. Y aquí, llamados todos, ¿no? Créeme, Aida, que cuando sepamos más de eso, podemos competir en investigación, en conocimiento con quien sea, porque estos son nuestros recursos. Claro, por supuesto. Y bueno, yo les quiero agradecer a los meliponicultores de Puyango por este trabajo tan bonito, tan especial y esta protección a las abejitas. Yo creo que este sueño de inaugurar el Centro Integral de las Abejas Nativas este martes 28 de abril es solo uno de los, puntos para agradecerles a todos ustedes. Así es. Ese trabajo de cuidado y de protección no lo hace cualquier persona y el sostener una actividad ancestral y sobre todo protegerla de este paquete de desarrollo que siempre venía es realmente admirable. Mi admiración y agradecimiento y respeto a todos los meliponicultores de la Mancomunidad Las Meliponas por este cuidado y esta protección. Sí, yo me sumo a ese agradecimiento y quiero finalmente solo destacar e invitar a la vez, porque esto ha sido parte de una pelea del día a día con las instituciones, en el buen sentido. Yo soy lojano y ecuatoriano y me siento representado, a veces no tanto, con instituciones como el gobierno provincial, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente. Y es un aportar. Tenemos que empezar a sumar más en esta estrategia de conservación nuestra, ¿no?
a las universidades igual, a las ONGs como nosotros. O sea, yo no tengo miedo de decirlo, nosotros nos hemos equivocado, pero tenemos que corregir y avanzar. De eso se trata la vida, no es que tengamos las soluciones ni que seamos buenos o malos, ¿no? Simplemente de corregir en el camino. Entonces, eso nada más. Y bueno, solo decir que de aquí a poco vamos a tener noticias también para la Amazonía, porque este programa que nació en el suroccidente va a continuar, es más, con mucha más fuerza y más aliados, otras universidades, ya no solo la técnica, otras instituciones en el norte, en la Amazonía, que están sumándose a este proceso con fuerza. Muchísimas gracias, Bruno Paladines, de Naturaleza y Cultura Internacional, quien nos ha venido a contar en este Lunes Verde en Red este trabajo tan bonito de las abejas nativas y sobre todo este concepto de miel por bosque. El cuidado de las abejas no solo es proteger una especie, protegemos muchísimas otras especies, el bosque, su diversidad, y también es proteger el agua y sobre todo la vida de todos. Quiero agradecerles a los amigos y amigas que se conectan lunes a lunes a través de nuestro programa Lunes Verde en Red, y también agradecer a la red de medios aliados que siempre están presentes con su audiencia cada lunes. Nos vemos en nuestro siguiente programa.